Ya hemos visto cómo poder responder a la pregunta ¿quién está ahí? Pasamos ahora a ver cómo responderíamos a la pregunta de ¿qué son capaces de hacer? Aquí básicamente se trataría de inferir la función biológica de los genes anotados. En este caso es muy importante saber que consideramos todos los genes de todos los genomas a la vez para realizar el análisis. Se considera a la comunidad como un todo funcional, ¿vale? Esto nos dará una idea de qué funciones están más representadas en la muestra como colectivo. La diversidad funcional de una comunidad puede ser cuantificada anotando las secuencias metagenómicas con las funciones. Esto suele implicar la identificación de lecturas metagenómicas que contienen secuencias que codifican para proteínas y la comparación de estas secuencias con bases de datos de genes o de proteínas. Y en general esto se va a hacer a nivel de familias génicas o vías metabólicas de las que se sabe o se tiene información funcional. Como siempre, la función de la secuencia codificante se infiere sobre la base de datos de proteínas habitualmente. Y bueno, al hacer esto con todas las secuencias potencialmente codificantes, se produce un perfil que describe el número de funciones y de los distintos tipos de funciones y su abundancia relativa dentro del metagenoma. Este perfil puede utilizarse para comparar metagenomas, para identificar aquellas comunidades que son metabólicamente similares o para determinar cómo diferentes tratamientos de una muestra o, por ejemplo, tratamientos en el hospedador influyen en la compensación funcional de la comunidad. También permitirán revelar aquellas funciones con que se asocian diferentes variantes ambientales o fisiológicas específicas y, bueno, comparar funcionalmente comunidades de muestras. En general, la anotación funcional del metagenoma implica dos pasos: la predicción de los genes y la anotación funcional de estos genes a partir de su clasificación en familias de proteínas. Vamos ahora a ver cómo se hace esto. En este caso metagenómico, la predicción de genes, al igual que cuando tenemos un genoma normal, lo que va a determinar es qué lecturas contienen secuencias codificantes y cuáles no. ¿Vale? Una vez identificadas estas lecturas, podrán ser anotadas de manera funcional. Y bueno, la predicción genética puede realizarse sobre secuencias metagenómicas que estén previamente ensambladas en el paso anterior o puede intentar hacerse directamente sobre los reads. Si son suficientemente largos, en este caso, pues claro, tendrían que venir de alguna plataforma de NGS que leyera más largo, como puede ser PacBio. En el caso de metagenomas ensamblados, pues como ya son secuencias mucho más largas, pues la predicción es muy similar a la que se utiliza para la detección de genes en genomas completos. Con la salvedad que claro, estamos hablando de muchos tipos de bacterias distintos y que requerirá algoritmos específicos de especie, o sea, pasar diferentes algoritmos de diferentes especies para poder detectar los potenciales genes codificantes en la muestra. Suelen utilizarse tres formas de predecir los genes en metagenomas. La primera es el reclutamiento de fragmentos. Vale, en este caso, el reclutamiento de fragmentos es una de las formas más sencillas de identificar las secuencias de codificación en un metagenoma y para ello pues lo que se hace es un mapeado de lecturas contra base de datos de secuencias de genes y bueno, esto al final pues puede no ser el procedimiento de predicción más adecuado, sobre todo si lo que buscamos son encontrar o identificar genes nuevos. Por lo tanto, bueno, si solo hacemos esto, pues solo vamos a encontrar los genes que ya estén o que sean muy parecidos en la base de datos. Un enfoque similar consistirá en traducir cada lectura metagenómica en los 6 marcos posibles de lectura y comparar cada uno de los péptidos resultantes contra una base de datos de secuencias de proteínas mediante el típico BLAST o alineamiento de secuencias. Por otra parte, la predicción de genes de novo, basada en modelos de predicción de genes, puede identificar también potencialmente genes nuevos y por tanto pues, puede ser todo muy útil.
Aquí, como vemos, al final cualquiera de las vías acabará por compararse a secuencias de proteínas, ¿vale? Que nos permitirá avanzar al siguiente paso para poder predecir la función de las mismas. Una vez que predecimos las secuencias codificantes y ya las pasamos a proteína, entonces ya pueden ser sujetas a la notación funcional. La forma más común de lograr esto en metagenómica es clasificando las proteínas metagenómicas en clústeres de familias de proteínas y dándole a esa familia de proteínas una notación funcional. ¿Vale? Esto lo que requiere es la comparación de estas secuencias proteicas a distintas bases de datos, entre las que se incluyen bases de datos de familias de proteínas, como puede ser PFAM, o de ortólogos, como puede ser EGNOM. Por otra parte, y para poder anotar otras características a nivel funcional, se emplean otras bases de datos como puede ser EX o MetaZig, que están más enfocadas a determinar qué familias de proteínas están presentes en diferentes rutas metabólicas. Otra notación que suele ser habitual es la de anotar a nivel de términos Go todas esas familias génicas, de manera que se pueda establecer si existe o no un enriquecimiento de términos Go en alguna de las características de los términos Go en concreto. Bueno, pues para resumir, y mediante la metagenómica dirigida por secuencias, lo que nos va a permitir es ver primero quién está ahí mediante diferentes análisis, por ejemplo, el análisis de marcadores o el análisis binning nos va a decir sobre todo cuál es la diversidad taxonómica y cuál es la diversidad filogénica de la muestra. Y bueno, el binning también nos permitirá poder detectar si existen taxas o taxones nuevos dentro de la muestra. Además, también podemos hacer el análisis de ensamblaje que nos permitirá saber qué diversidad genómica hay en la muestra, así como poder encontrar también genomas nuevos en la muestra. Por otro lado, también podemos saber qué son capaces de hacer mediante la notación funcional, ¿vale? Entonces, acordémonos que primero pasaremos por una predicción de genes que nos permitirá saber cuánta diversidad de genes tenemos y incluso detectar algunos genes nuevos. Y luego esto lo notaremos funcionalmente a nivel de familias proteicas en diferentes niveles. Y bueno, estas son las dos grandes preguntas que responde la metagenómica dirigida por secuencia. Por último, todos estos datos que se obtienen de manera individual se pueden comparar para poder evaluar, por ejemplo, la diferencia del metagenoma en distintas condiciones ambientales o, por ejemplo, el efecto de un antibiótico en la microbiota intestinal, ¿vale? O de una enfermedad, eso es muy común también en genómica humana, de manera que diferentes perfiles a nivel taxonómico filogenético, así como diferentes o diferencias entre la notación funcional del metagenoma, pues nos puede dar una pista de por qué existe esa enfermedad o por qué en un ambiente hay un tipo de bacterias y no existe otro tipo de bacterias.